Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a otro podcast en Desconectando. En el podcast de hoy me gustaría hablaros, pienso que del concepto más importante dentro del pensamiento anarquista, que es el concepto de ayuda mutua. Este concepto fue acuñado por Kropotkin, que fue un pensador anarquista ruso que nació el 9 de diciembre de 1842 en Moscú y falleció el 8 de febrero de 1921 en Dimitrov, Rusia. Es quizás uno de los primeros pensadores anarquistas, de los más conocidos, junto a Proudhon, Bakunin, Malatesta y Emma Goldman. Y también fue el promotor de todo el pensamiento anarcocomunista. Kropotkin era un defensor de una sociedad comunista completamente descentralizada, libre de un gobierno central y que estaba basada en asociaciones voluntarias de comunidades autónomas y empresas dirigidas por los propios trabajadores. Una de sus obras más importantes es la conquista del pan, pero yo vengo a hablaros de dos obras que también considero de vital importancia en su pensamiento, como son Origen y evolución de la moral y La moral anarquista. Es dentro de estas dos obras donde Kropotkin desarrolla toda la idea o todo el concepto de ayuda mutua. Deciros también de que, como información personal, fue zoólogo, filósofo, economista, geógrafo, científico y teórico de la revolución. Y es gracias a todo este trabajo, sobre todo biólogo o zoólogo, que Kropotkin desarrolla el concepto de ayuda mutua. También como dato histórico, deciros que nació 40 años después que Darwin. Si, si el neoliberalismo se ha apoderado de la idea del darwinismo social, que se llama hoy en día, que es la competición entre especies y quien mejor se adapte gana y triunfa, Kropotkin desarrolla su concepto de ayuda mutua en contraposición a esta idea del darwinismo social. A modo de crítica, decir que tanto Darwin como Kropotkin, como naturalistas y científicos, consideraron innata ambas experiencias, tanto la de la competencia como la de la ayuda mutua, innata a la especie humana. Porque como veremos, Kropotkin se basa en el estudio de las hormigas. Una de las grandes ideas o valores que se defienden o que defiendo es que no podemos extrapolar el comportamiento de los animales no humanos a los animales humanos. Esto es algo que los otros podcasts ya he intentado argumentar con la idea de una antropología no dual, de que somos animales lingüísticos y que por lo tanto todo nos lo tenemos que construir, o incluso hablando del principio de sociabilidad de Malatesta, que es otro de los podcasts que podéis encontrar aquí en el canal. Bueno, pues lo que os decía un poco, Kropotkin hace el estudio de las hormigas. Y cuando Kropotkin analiza las hormigas, pues saca una idea que os voy a leer literalmente, que dice: cuando una hormiga que se ha hartado la boca de miel encuentra a otras hormigas con el vientre vacíos, estas le piden inmediatamente de comer. Y entre estos pequeños insectos es un deber para la hormiga saciada devolver la miel, a fin de que las hormigas hambrientas puedan nutrirse a su vez. En este pequeño texto, que está sacado de Origen y evolución de la moral, Kropotkin nos está mostrando una idea de solidaridad y de ayuda mutua que se da dentro del colectivo de las hormigas. Pero podemos decir que
las hormigas no entienden estos conceptos de ayuda mutua, sino que lo hacen simple y únicamente por supervivencia. Porque si no, si entendieran o pudieran hacer esta reflexión, habría hormigas que dirían, pues esto no me conviene y entonces pues no lo voy a hacer. Y entonces para Kropotkin, toda especie animal, incluso la especie humana, cumple con los mismos principios. Y al usar este ejemplo que os acabo de citar, pues está cayendo en la idea que os hablaba con Malatesta de este armonismo ontológico. Para Kropotkin, la acción de solidaridad que se refleja en este comportamiento de las hormigas es natural e intuye que la especie humana tiene pues, unas virtudes innatas, que hay un buenismo humano que está corrompido por la sociedad. Es decir, que si la especie humana no hace o no genera esta idea de ayuda mutua es porque hay una sociedad que nos lo impide. En un principio podríamos decir que sí, porque si vivimos en una sociedad o en un entorno social donde lo que impera y lo que se nos enseña es el individualismo, pues no seremos capaces de generar esta ayuda mutua. Pero hay muchos ejemplos, sobre todo cuando la propia especie se ve en peligro, de generar, podríamos llamar de forma espontánea, esta ayuda mutua y de repente considerarla natural. Hemos dicho antes que Kropotkin era zoólogo y por lo tanto no crea una diferencia entre animales humanos y animales no humanos. Y esto le hace analizar todo el entorno, todo el resto de animales, desde sus propias concepciones de animal humano. Y entonces toma así o universaliza lo que ve. Entonces él ve que las hormigas hacen esta idea de ayuda mutua y él lo que hace directamente es generalizar y universalizar este concepto aplicándolo a todo el mundo. Aquí entra un poco también en contraposición con Bakunin, porque este segundo autor, del que ya os hablaré, también tengo muchas ganas de hablaros de Bakunin, hace una degradación. Entonces considera que hay especies animales como pueden ser las abejas o las hormigas que son completamente colectivas y no tienen una conciencia, si podemos hablar en estos términos, de individualidad, y en cambio nos habla de animales mamíferos como los leones que al ser gregarios viven en comunidad pero son mucho más individuales, y en este sentido considera que la especie humana, Bakunin, que la especie humana es la especie más individualizada. También caeríamos aquí en una pequeña naturalización. Yo considero que la especie humana es potencialidad tanto de ser súper individualista como de ser súper colectivista. Pero que todo depende de lo que hablábamos en otro podcast sobre el principio de sociabilidad. ¿Y por qué podemos decir que Kropotkin naturaliza o generaliza o universaliza el concepto de ayuda mutua? Aquí otra vez hablando de Bakunin, para Bakunin, y esto está recogido en su obra Dios y el Estado, dice que la especie humana es un animal que tiene la capacidad de razonar y la capacidad de hablar, pero que es mediante la palabra humana que generamos el mundo, pero que este mundo no son más que abstracciones, no son más que construcciones razonales o racionales, mejor dicho, que hace la propia especie humana y que por lo tanto son nuestras interpretaciones del mundo. Y aquí citando otra vez a Bakunin, dice que el mundo de las abstracciones científicas no es revelado, o sea, no estamos descubriendo algo y que no es inherente al mundo real, porque estas palabras no son más que la expresión y representación general o abstracta que nosotros hacemos del propio mundo. Es decir, Kropotkin ha hecho una representación abstracta del comportamiento que él ve en las hormigas, pero eso no tiene por qué ser universal a todo el mundo. Obviamente, cuando Kropotkin ya parte de la idea de que hay una entidad, una supraentidad, sociedad, Estado
o colectivo que corrompe esta ayuda mutua y que nos impide ser esta ayuda mutua, obviamente está innatizando en el comportamiento humano esta idea. Y lo mismo le pasa a Darwin, o sea, que la especie humana y el resto de animales compiten, pero en la especie humana podemos decir que esta competitividad se ha naturalizado de la misma forma. Imaginémonos una sociedad que no tenga un programa cultural. ¿Cómo se va a comportar esta sociedad? No lo podríamos decir, porque no podemos entender a la especie humana fuera de un contexto cultural o de un programa cultural determinado. Y es aquí donde, retomando otra vez la idea del principio de sociabilidad de Malatesta, entran en juego estos conceptos de darwinismo social o de ayuda mutua. Si sabemos que la cooperación es una forma, como diría Kropotkin, más eficiente para que las especies sobrevivan, pues tendríamos que construir un programa colectivo basado en este principio de la ayuda mutua. En cambio, si consideramos que si esta sociedad imaginaria supone que compitiendo con otras sociedades va a vivir mejor, pues obviamente realizarán un principio de sociabilidad más basado en esta competición entre colectivos. Y para mí Kropotkin también, como siempre hay que hacer críticas al pensamiento pasado, tiene una cierta ilógica en su propio pensamiento, ya que por un lado considera la ayuda mutua como algo innato en la especie, pero después nos habla del principio de solidaridad, igualitaria, es el concepto general. Y él mismo dice, también en su obra Origen y evolución de la moral, dice que cuanto mejor se ha desarrollado el principio de solidaridad igualitaria en una sociedad animal, convirtiéndose en costumbre, mayores posibilidades de supervivencia tiene para salir triunfante de la lucha contra las intemperies y sus enemigos. Entonces, si la ayuda mutua fuera innata, ¿qué necesidad hay de un principio de solidaridad igualitaria? Entonces, aquí, recogiendo la idea de Malatesta de principio de sociabilidad, debemos construir sociedades o debemos concienciarnos o incluso debemos educar a las futuras generaciones humanas en este principio de solidaridad igualitaria. Y aquí estoy completamente de acuerdo. Contra más eduquemos en este principio, convirtiéndolo en una costumbre, o sea, contra más educación hasta llegar a la idea de que esto puede llegar a ser innato, aun sabiendo que no lo es, pero es para llevarlo a la radicalidad, mayor cohesión social va a haber en la propia humanidad y mejor vamos a sobrevivir, porque en vez de estar compitiendo por ver cuál es mejor y quién desarrolla mejores cosas, pues podremos llegar a ayudarnos entre todas las sociedades, ¿no? Volviendo a las ideas, imaginándonos sociedades, en un mundo donde hay diferentes colectivos, si cada colectivo se ha construido en base a este principio de solidaridad igualitaria, ¿qué necesidad tendrá de competir contra los otros colectivos? O sea, es totalmente en contraposición a lo que ha hecho el darwinismo social, que es yo primero como colectivo o como individuo y me voy a enfrentar a todo el mundo para yo ser mejor y más que otras personas. Obviamente la idea de competitividad pues podríamos decir que también es necesaria porque nos ayuda como a evolucionar, pero podríamos imaginarnos una competitividad basada en este principio de solidaridad igualitaria, es decir, compito, entre comillas, con otra comunidad, pero para producir algo, pero que cuando yo haya conseguido esa producción la puedo compartir con otras personas. Digamos que es una competitividad
beneficiosa, no una competitividad de yo primero y el resto me dan igual. Y como conclusión de este podcast, y sin intentar repetirme en exceso con todo lo que ya os he comentado, deciros que si como animales humanos que debemos construirnos unas ideas de lo que son las sociedades y desde qué principios o leyes deben estar basadas, decir que deberíamos construir estas sociedades bajo la idea de ayuda mutua, o también, como lo denomina Kropotkin, ley de la simpatía mutua, pero que ni la ayuda mutua ni la ley de la simpatía mutua son innatas en la especie humana, y que por lo tanto debemos hacer el esfuerzo para educar en estos principios hasta que sean casi connaturales y casi innatos en nuestra propia especie. O sea, que nuestro pensamiento no sea soy un individuo autárquico y tengo que competir con los demás, sino tirando otra vez más a Malatesta, como veis me gusta mucho Malatesta, más a la idea de gracias a la sociedad o gracias a ser un animal gregario, tengo conciencia de individuo y por lo tanto debo devolverle a la sociedad lo que ésta me ha podido dar, y qué mejor forma que hacerlo que en base a la ayuda mutua o a este principio de ley de simpatía mutua. En los nuevos modelos sociales que estamos viendo que están surgiendo hoy en día, donde por un lado podemos considerar que es todo súper individual, pero también vemos muchos matices de colectividad, considero que este principio es de vital importancia, que empecemos a replantearlo, a exponerlo y a defenderlo. Y por lo tanto, hemos de ser conscientes de que somos capaces de desarrollar una individualidad más amplia que cualquier otra especie, pero que esta individualidad sigue siendo social y que solo en sociedad podemos desarrollar este principio, y que por lo tanto es obligado devolverle el favor a lo social. Obligado en el sentido este de que os decía de Malatesta, de que solo gracias a que somos animales gregarios tenemos la capacidad o la potencialidad de expresar nuestra máxima individualidad, reconociendo en este ámbito de lo social y desde lo individual que debemos de construir redes en todos los ámbitos sociales que estén basadas en este principio de solidaridad, y que para que este principio de solidaridad pueda convertirse en una costumbre en toda la especie humana, nos vemos en la necesidad, otra vez digo, de defenderlo, de difundirlo, de apoyarlo y de llevarlo casi al innatismo de la especie humana. Y hasta aquí la idea de ayuda mutua de Kropotkin, la cual defiendo, la cual os expongo y la cual considero que tenéis que practicar, no solo en momentos de crisis humanitaria o cuando algún compañero o compañera que tengáis cerca esté pasando por un mal momento, sino en todos los ámbitos de la vida y en todo momento. Y nada, si os ha gustado, suscribiros. Ya seguiré hablando de Kropotkin en otros podcasts y comparándolo con otros autores y otras autoras. Y nada, lo dejo aquí. ¡Hasta luego!